Buenos días, hermanos. Qué bendiciones verlos a cada uno. Es un placer juntamente con mis compañeros de compartir este culto. Hoy vamos a dirigir nosotros entre todos. También vamos a guiar la alabanza. Nos animamos a todos en esta mañana. Queremos adorar a nuestro Dios a través de lo que venimos haciendo y juntamente con cada uno de ustedes darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Que ese es nuestro objetivo en nuestro vivir. Siempre reconocer a nuestro Dios que Él es la fuente de todo. Quiero invitarles a leer, si me acompañan, en el Salmos 95, de los versículos 1 al 6. Salmos 95, del 1 al 6. Dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Que podamos hacer esto en esta mañana, acercarnos a la presencia de nuestro Dios, ya sea a través de un himno, ya sea a través de una canción. Siempre que tengamos la posibilidad de acercarnos a nuestro Dios, usemos el medio donde nos sentamos más cómodos, siempre para estar frente a la presencia de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 17 y les invito a, si son tan amables, a ponerse de pie para entonar este himno. Gratos al Señor, y oigan en concierto mi
Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Tomen asiento un ratito, por favor. Me llamó la atención de la historia de Pablo y Silas. Y anoche era como las 3, no era porque llovía y me tuve que levantar, sino que me llamó la atención por qué ellos cantaban en la cárcel. Y entré a investigar por qué cantaban. Y el carcelero le puso en la cárcel lo más adentro. Y lo que me llamaba la atención, lo más adentro. Y decía la frase, el más adentro, decía que estaba en un lugar oscuro, donde las ratas invadían. Entonces me llamó la atención la razón cuál era. Y estaban presados con un cepo. Y el cepo era 2 maderas que unían una con la otra y lo separaban las piernas hasta lo máximo. Imagínense el dolor tremendo. Y me acordé de que a veces uno siente un dolor de una enfermedad o algo. No hay mejor cosa que cantar, alabar a Dios y adorarle con canciones y himnos. El dolor desaparece. Nos olvidamos de lo que sentimos adentro. Es como que el dolor es más suave. Entonces, me impresiona esta historia de Pablo y Silas, que dice que cantaban tan fuerte que los presos lo oían. Imagínate que los que estaban más afuera oían como ellos cantaban. Se ve que cantaban fuertísimo. Entonces siempre mi deseo es que cada uno de ustedes, y cuando puedan adorar a Dios, adoren. No importa cómo están, pero adoren, porque la gloria es para nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. A veces uno siente o dice que no puede cantar, no tiene voz. Me acuerdo de alguien que preguntó una vez quién era el peor músico, y alguien allá en el fondo dijo Labán, y toda la iglesia se dio vuelta. ¿Por qué Labán? Y sí, Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Entonces a veces no importa si no podemos cantar, no sabemos de música, pero canten. Oramos. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tú permitiste en esta mañana que nos despertáramos, nos pusiéramos sobre nuestros pies, y te damos gracias por ello. Porque tú tienes el control sobre todas nuestras vidas, sobre todas las cosas. Tú estás sobre todas ellas. Agradecerte porque tú permitiste juntarnos en esta mañana, poder glorificar tu nombre con todo, Señor, y con tu iglesia. Agradecerte porque tú nos permitiste estar en salud, en bienestar, y tenías ese cuidado de cuidarnos hasta acá. Gracias. En esta mañana quiero dirigirme, antes de abrir este culto hacia ti, que tú estés sobre cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra y agradecerte sobre todas las cosas que tú nos permites oír. Gracias, Señor. Pedirte por los que cantan, por los que ejecutan los instrumentos, los que han de traer la palabra. Bendícelos, Señor. Y también a toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a entonar el himno 126. Y ese himno nos hace una pregunta. Y nos dice así: ¿qué estás haciendo por Cristo?
mientras vida Él te da. Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo quizás. En la segunda estrofa nos dice, cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. Le pregunto que esta semana cuántas almas afligidas hemos encontrado, nos hemos cruzado por ahí y hemos hecho algo. Dice, ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. Yo quisiera que nos hagamos la pregunta a nosotros y que pensemos para nosotros, ¿qué estoy haciendo por Cristo? Así que quisiera que sea un anhelo de cada uno de hacer algo por Cristo. Así que les invito a entonar este himno. Tomen asiento, por favor. Buscar a Dios de todo corazón significa expresarle a Él que estamos dispuestos a obedecerle, que estamos dispuestos a seguirle. Buscar a Dios significa que Dios será primero en mi vida y en tu vida. En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19, en la primera parte dice: Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. La palabra ánimo es el esfuerzo, la constancia y perseverancia en seguir su camino para buscarlo.
Buenos días, hermanos. Ahora pido a todos los chicos que por favor pasen adelante. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están disfrutando las vacaciones? ¿Están pasando bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. ¿Qué? Hoy no tenemos más escuela. Ah, bueno. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias también por todos esos niños que se han acercado hoy a este lugar. Te pido, Señor, que tú le bendigas a cada uno de ellos, Señor. Que tú también estés con ellos, Señor, para que ellos puedan aprender más de tu palabra, Señor. Que tú también estés con las maestras, con sus padres, Señor. Que tú fortalezcas a cada uno de ellos, Señor. Y tú les cuides a cada uno de ellos, Señor, en cada momento de su vida, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien y le invito a que tomen asiento. Quiero compartirle una reflexión que preparé y que le pedí al Señor que me esté guiando para traerle esta reflexión y espero que sea de bendición para ustedes y que la puedan aplicar en sus vidas. ¿Qué guía tu vida? Siempre en la vida hay algo que está guiando nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué guía tu vida? Las preocupaciones, los miedos, la ansiedad, la culpa, el rencor, el odio a alguien, los afanes del mañana. ¿Qué está guiando tu vida? Hay en muchas situaciones que se nos presentan en la vida errores cometidos en el pasado, pecados cometidos, que nos llenan de culpa y a veces por el daño ocasionado a alguien o a otros más, o por el daño que nosotros mismos nos hacemos al pecar, al mancharnos y al fallarle a Dios. Hay preocupaciones las cuales no nos dejan tranquilos, nos consumen los pensamientos. Hay enfermedades que se nos presentan y nos llenan de ansiedad, el estrés diario por la vida diaria, el trabajo, los negocios, la facultad, el estudio, la salud, por mencionar solo algunas de las tantas situaciones que se nos presentan. Y ahí vamos y así vivimos, todos los días cargando la mochila con esa carga, esa culpa, esa preocupación, la ansiedad, el estrés, nuevamente la depresión, en un caso más extremos, que nos quitan las ganas de seguir, que nos sacan las ganas de vivir a veces, que interfieren en nuestras relaciones interpersonales por a veces no poder disfrutar ni siquiera de un almuerzo en familia, por estar tan cargados de esas cosas. Y a veces nos confundimos y pensamos que cargar con esa mochila de nuestros propios problemas, del sufrimiento, de sobrevivir mucho tiempo con situaciones desagradables, es cargar la cruz de Cristo. Y permítanme decirle que es ahí donde nos equivocamos. Algunas veces, muy repetidas cuando venimos a la iglesia, ignoramos que Jesucristo es el único que prometió quitar nuestras cargas. Mientras estamos en el culto, adoramos y cantamos y oramos y alabamos el nombre del Señor y agradecemos que Él nos permite ser libres y sentimos el descanso en Él. Pero cuando salimos de la puerta para afuera, de nuevo tomamos nuestra mochila
y ahí vamos como mochileros, cargando las cargas en la espalda hasta el otro sábado quizá. ¿Y qué pasa con esas cargas? Ahí junto a estas cargas vienen el dolor de estómago, la acidez, los dolores de cabeza, el no poder dormir por las noches, entre otras. Y se hacen tan pesadas que no nos dejan vivir libremente, que no nos dejan disfrutar de la vida y no nos dejan ver qué es lo que Dios quiere hacer realmente con nosotros. Y después vienen las enfermedades, porque de alguna forma sale todo eso que llevamos adentro, que llevamos puesto. El Señor nos dice en su palabra en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y en 1 de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estos versículos los ponemos en práctica. ¿Con qué frecuencia? ¿Lo hacemos todos los días? Recuerden también que en Lamentaciones 3:22 está escrito, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta promesa nos recuerda que debemos como cristianos vivir un día a la vez, no ponernos a pensar de más por el día de mañana. La promesa de Dios es hoy depositar mis cargas y descansar en Él hoy y dejar que Él guíe mi vida. Y mañana tendré otro encuentro para volver a decirle, vengo ante ti cansado o cansada. Pero cuando venimos y soltamos nuestras cargas ante el Señor y luego volvemos a nuestras casas y a la rutina diaria y demás, el Señor quiere estar de nuestro lado. No quiere que sus hijos caminen solos. El Señor dice, pónganse mi yugo para ser alineados por mí y yo lleve sus cargas pesadas. El Señor es quien nos va a sanar nuestros dolores, nuestras ansiedades e inseguridades. Nos recordará quiénes somos, sus hijos, nos recordará lo valioso que somos. Somos tan valiosos que Él asumió el sacrificio y pagó siendo inocente el peso de nuestros pecados. Y ahora le pregunto, ¿qué carga es mejor cargar? ¿La propia carga de nuestros problemas, dolores, ansiedades, inseguridades cotidianas? ¿O es mejor cargar con la cruz que Jesucristo nos invita a cargar? Cuando nos dice en Mateo 16:24, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Cuando Jesús dice, cada uno debe negarse a sí mismo, nos da a entender que cada uno debe morir a sus propios deseos y seguir sus pasos, seguir su ejemplo, actuar y vivir tal como Él lo haría. Si bien es complejo el perfeccionarse día a día en Cristo, es algo que somos llamados a hacer y hacer. Ser semejantes a Él para que quienes nos rodean puedan ver la luz de Cristo en nosotros. El hacer buenas obras no para que los demás vean y nos halaguen, sino para engrandecer el nombre del Señor. Hacer discípulos, predicar el Evangelio con nuestra propia manera de ser y actuar, para ser más parecidos al varón perfecto, buscar la santidad, dejar el egoísmo, amar al prójimo, practicar los frutos del Espíritu. Algunos de ellos son paz, paciencia, gozo, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Poner en primer lugar lo que manda Dios que hagamos y como prioridad la obra en su nombre. Servir a los demás de todo corazón y toda la obra que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Porque al que hace buenas obras en silencio, el Señor lo recompensará en público. Porque así como Él vino a la tierra para servir y no ser servido, siendo el Hijo del Dios viviente, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacer por su causa?
Siendo sus seguidores, ¿qué mejor ejemplo que este para tomarlo y practicarlo? En la cruz fueron pagados todos los pecados y todos los errores que nos condenaban. Así se abrieron las puertas del cielo y obtuvimos el regalo de la salvación. El regalo de la salvación y la vida eterna. No tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos esa salvación, porque fue un regalo que lo único que sí debemos hacer para recibirlo es creerlo y aceptarlo. Todo lo demás que hagamos para y por Cristo, toda buena obra que hagamos sobre esta tierra, debe ser por amor a Cristo, porque Él nos amó primero, para su gloria y por seguir sus pasos, y perfeccionarnos todos y cada uno de los días a su imagen y semejanza, mientras estamos sobre esta tierra. Porque recuerden también que en esta vida es muy breve y es una simple residencia temporal comparada con la gran eternidad que nos espera en Cristo. Lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Hoy pídele a Cristo que te llene de su Espíritu Santo y te ayude a ver con sus ojos, porque tu ciudadanía e identidad está en el cielo. No desmayes y ten fe. Dejemos que el Señor habite en nosotros y tengamos tiempo meditando en su palabra para que Él nos muestre lo que quiere que hagamos. Permitamos que Cristo limpie nuestros pecados para que estos no pesen más que la cruz que Él nos invita a cargar. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me alegra compartir este culto con ustedes hoy. Es una bendición muy grande. Y quiero compartir las gratitudes y las peticiones que hay para el día de hoy. En primer lugar es agradecer a Dios por este día tan hermoso que nos dio, por todas las bendiciones, por todo lo bueno que Él es con nosotros. Nuestra hermana Silvia agradece a Dios por estar con su madre en todo el tiempo. Estuvo en su cirugía y también la está acompañando en su recuperación, y también la hermana Silvia pide que nosotros como iglesia sigamos orando por su salud, por la salud de su madre. El hermano Robert pide que oremos por la salud de Sergio. Hoy como hermanos todos vamos a unirnos en estas oraciones, y también el hermano Robert pide por la salud de su hermana Susi. Y otra oración que quiero pedirles, hermanos, que estemos orando por la familia de nuestro vecino de enfrente que ha fallecido ayer. Nuestro vecino es Ernesto Cel, fue Ernesto Cel. Vamos a orar por su familia, por sus hijos, por el consuelo. Y quiero compartirles un himno antes de ir a la oración. Quiero invitar a mi equipo que pase aquí al frente. Y me tocaron muy fuerte las palabras de este himno, porque nos invita a no estar nunca desanimados, porque ahí es donde vamos a obtener la gracia divina. Dice que vamos a tener cargas, que va a haber sombras en nuestra vida. ¿Y qué hay de eso? Si nosotros estamos con Jesús en su poder, vamos a triunfar, ¿sí? No debemos estar desanimados, porque el brazo de Jesús es el que nos va a estar apoyando, ¿sí? Y dice, y aquel que lucha por la vida es el que va a triunfar. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie y cantar este himno antes de ir a la oración. Cristo sostiene la lucha.
Así de pie como estamos, hermanos, vamos a dirigirnos en oración a Dios. Gracias, Padre bueno, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por este momento en el que podemos orar los unos por los otros. Queremos agradecerte por el día de hoy. Queremos agradecerte por todas las bondades, por tus grandes misericordias que tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. También queremos agradecerte por la salud de nuestra hermana Adela. Te queremos agradecer por su vida. Te queremos pedir que tú la acompañes. Te queremos pedir, Padre, que tú acompañes a la familia de Robert, a Sergio, Señor. También que acompañes a Susi en su salud, Señor, la fortalezcas. Y también queremos pedir que tú consueles a nuestros vecinos que hoy están de luto, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, te agradecemos por este culto, Señor, especialmente, y a ti sea la gloria por todo. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Están disfrutando del momento? Lamentablemente, bueno, siempre surgen noticias tristes que, bueno, nos entristece el corazón, pero bueno, Dios es grande y su misericordia más aún. Tomen asiento, hermanos. Así sentados como estamos, vamos cantar el himno 109 y después del himno voy a estar pidiendo a las personas que están encargadas de las ofrendas que estén pasando, ¿sí? Buenos días, hermanos.
Voy a leer 2 versículos en Primera Crónica, capítulos 16, el versículo 28 y 29. Tributen al Señor, familia de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Amén. Que nuestra ofrenda, hermanos, sea una oración a Dios, como la ofrenda de Abel, que cuando Dios vio su ofrenda, también vio su corazón, ¿sí? Así que bueno, hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a estar orando, ¿sí? Bendito y amado Padre, una vez más te damos gracias por la vida, por la salud, por tus grandes bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos guardas, tú nos libras. Gracias también porque tú, Señor, nos permites ese momento de adorarte, Padre, con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, quieras tú darnos y bendecirnos como lo has hecho hasta ahora. Y también, Padre, que aquellos que ofrendan gracias y los que no han podido y no tienen, Padre, dales tu bendición, Señor. Padre, gracias también y te pido a aquellos que administran esta plata, Señor, estos recursos para que tu obra, Señor, se engrandezca y la gloria de tu nombre sea en todo momento, Señor. Gracias por todo, Padre. Bendito seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermano. Le pido que continúen de pie, no por mucho tiempo, media hora más o menos. Voy a estar dando lectura a un pequeño párrafo y antes de entonar el siguiente himno. Ese himno me hace acordar del Titanic. Cuánto pecado y orgullo en el corazón de la gente que en él viajaban. Viajaron confiados en ellos mismos, cuando en un momento dijeron, ni Dios podrá hundirnos. Que no nos pase como a ellos. Cuando se vieron perdidos, se acordaron de Dios. ¿A qué quiero llegar? Que en momentos buenos y malos, acordémonos de Dios. En todo tiempo, busquemos de estar cerca de Dios. Les invito a cantar el himno 64. Más cerca, oh Dios, de ti. Después del himno, el grupo de orientación puede estar pasando a sus aulas. Aunque sobre
Muy buenos días, hermanos. Antes que tomen asiento, les invito a orar. Padre bendito, gracias porque una vez más nos podemos encontrar en este lugar. Gracias porque tú has permitido que a lo largo de esta semana pudimos estar con nuestras actividades, pero siempre pensando en que tú eres el que dirige nuestras vidas. Gracias, Señor, porque dependemos de ti y no de nada otra cosa. Gracias, Señor, porque cada cosa que tú nos das nos hace recordar lo pequeño que somos, lo frágiles que somos. Padre, en este día quisiera que tú nos guíes a tu verdad, a tu justicia. Siempre, Padre, recuérdanos que somos tuyos y que de ti dependemos. Gracias, Padre, porque cada cosa que tú haces en nuestras vidas es para que podamos crecer en tu gracia y en tu misericordia. Padre, guíanos a toda verdad. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Padre, que hoy quisiera que tú pongas en mi mente y en mi corazón lo que tú quieres expresar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Pedro, el capítulo 2, un pasaje muy conocido que dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Tomen asiento, por favor. Me queda chico el atril para todos los machetes. Hoy es un día para algunas personas muy triste, porque viven una realidad, y una realidad que hola. No sé si terminó la pila, pero se cortó. Vamos a esperar que se corte nuevamente para cambiar la pila. Decía que para algunos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hay cosas que son inentendibles, como por ejemplo la muerte. Algo que a lo largo de la historia no ha sido distinto. Cuando entró el pecado, entró la consecuencia del pecado y a su vez esa consecuencia era muerte. Pero no era la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nadie muera. Por eso, a pesar de nosotros, Él hace un plan de salvación para que volvamos a retomar esa idea original de tener vida plena y vida eterna. Para eso pasaron una infinidad de cosas en medio de la historia, de una rica y espectacular historia de la humanidad. Este pasaje que hemos leído en Pedro tiene una connotación muy importante de algunos detalles que quisiera llevarlos a otra historia. Una historia que a mí me fascinó en el momento que la estudié, una historia que me atrapó por la riqueza que tiene en su contenido. Y una historia que la pasamos a veces así muy por encima, muy por arriba, y no podemos apreciar lo grandioso y los detalles de tanto peso que contiene esa historia. ¿Ustedes se acuerdan? Les quiero hacer una pregunta.
de un sacerdote que alguna vez dio una profecía, así como dice el banner, la profecía de un sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan quién fue ese sacerdote que dio una profecía y que antes que había dado esa profecía le costó algo que a un sacerdote no le podía costar? Tener un defecto físico. A ver, hagamos memoria. Que por su incredulidad tuvo, ¿cómo? Zacarías. Bien, gracias Lita. Muy bien. Zacarías fue uno de los sacerdotes que oficiaba en el templo. Quiero darle un repaso de lo que era esta cuestión. David, ahí antes de construir el templo, cuando dispuso todas las cosas para el funcionamiento y la construcción del templo que su hijo Salomón después iba a llevar a cabo, él también había dividido a 24 oficios sacerdotales. Había 24 grupos de sacerdotes que ofrecían los servicios en el templo. Y Zacarías era uno de los líderes de sacerdote que por su incredulidad, ¿quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan en la historia? Si no se acuerdan, les quiero contar rápidamente para ponerlos en contexto. Zacarías ya era un hombre grande. Era una persona adulta, mayor, más tirando a viejo ya. Y su esposa también. Era estéril. Le había visitado el ángel Gabriel en una oportunidad y le dijo el mismo ángel que visitó a María, que después le dio esa noticia y le dio esa buena nueva de que ella tendría un hijo sin estar con un hombre, sin estar con un varón. Ese mismo ángel le visitó a... ¿Quién era la mamá de Juan? ¿Cómo? Elizabeth. Muy bien. Le visitó y le había dado esa buena noticia, que iba a ser mamá. Y le contó la mamá de quién iba a ser. La mamá de Juan, nada más y nada menos, de Juan el Bautista. Pero cuando se enteró Zacarías, ¿se imaginan? Un hombre grande, con una esposa estéril, algo que era lógico pensar, ¿cómo va a suceder esto? Algo que a nosotros hoy, mirando la historia y viendo el desarrollo y la conclusión y viendo el poder de Dios actuando en Elizabeth, para nosotros se nos hace normal pensar que Dios todo lo puede. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras vidas algo cotidiano que a veces nosotros pensamos, no, eso es imposible para mí? A muchas veces a nosotros nos sucede que se nos hace imposible creerle a Dios en algunas oportunidades. Así de esa misma incredulidad tuvo Zacarías. ¿Qué le costó eso a Zacarías? Que quedara mudo. ¿Se imaginan a un sacerdote oficiando en el templo, quedando en la condición de atadura de su lengua y no poder hablar? Y esa profecía, esa orden de Dios, esa paga de Dios por su incredulidad se rompería al 8º día del nacimiento de Juan el Bautista, cuando a Zacarías le preguntan, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Era la tradición hebrea que un hijo llevara el nombre de su padre, más cuando era el primogénito. Cuando todo el mundo sabía que Zacarías no podía hablar, entonces ahí fue la madre de Juan quien presenta a Juan para
hacer el ritual de la circuncisión al 8º día de haber nacido, un ritual que hacían todos los judíos a los pequeños niños recién nacidos cuando los presentaban en el templo. Y ahí es donde le preguntan a la familia cómo se llamará el niño. Entonces Ana dice, él se llamará Juan. Y todos quedaron así, ¿cómo Juan? Y ahí le preguntó, ¿y vos qué decís, Zacarías? Quedó mudo el hombre, no podía hablar. Entonces, ¿qué le preparan una tablilla y le dan no sé qué, con qué habrán escrito en esa época, donde él escribe el nombre, este niño se llamará Juan. Y en el momento que el sacerdote toma la tablilla y lee el resultado que Zacarías había escrito, su lengua otra vez se desató y pudo dar gloria a Dios. Y ahí escribe y ahí relata una gran profecía que tenemos registrada en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y quisiera dar lectura nada más a los últimos versos de esta hermosa profecía, que tiene un gran contenido espiritual, con un peso espiritual enorme para nuestros días. Y quisiera que nos concentremos en el capítulo 1 del verso 76 en adelante. Dice así: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará del cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Amén. Les invito a que cuando ustedes quieran puedan leer toda esta profecía y puedan estudiar en su contexto el peso de cada frase y de cada palabra de esa profecía. Y les voy a ir contando el porqué de esta última parte de esa profecía. Lucas registra esta profecía y en el verso 76, en la primer parte, serás profeta del Altísimo. Cuando dice serás profeta del Altísimo, Zacarías profetiza sobre su hijo Juan. El trabajo que él haría de ir abriendo caminos donde no había caminos, donde Jesucristo iría pasando para confirmar el mensaje del Evangelio del Reino. Cuando a nosotros se nos hace muy fácil entender hoy esta cuestión. Todo el mundo puede venir a predicarnos a nosotros al respecto del reino de Jesucristo y de la buena noticia, y para nosotros es algo común y cotidiano. Pero si nos ponemos en contexto de un pueblo de Israel en esa época, donde ya hacía más o menos 400 años que no había una voz profética audible, era difícil entender a un sacerdote dando una profecía, cosa que un sacerdote no era su rol. No era el rol de un sacerdote dar una profecía, porque entendían que los profetas que antecedieron, ya hacía 400 años antes,
cuando el último profeta dio ese último mensaje de profecía, ya Dios no hablaba más a través de los profetas. Y cómo ahora un sacerdote podría decir algo como dijo acerca de su propio hijo, de Juan. Este niño, dice, será el que allana el camino. Y cuando nosotros empezamos a ver las frases que usa Zacarías, vemos la inmensa sabiduría que había en él cuando él recordaba pasajes de los profetas anteriores que él había estudiado con tanto esmero. La frase serás profeta del Altísimo era una frase que implícitamente estaba hablando de que Jesús era ese Altísimo al que él se refería, del cual habló él y profetizó, y del cual Juan tendría, el hijo de Zacarías, Juan, tendría la responsabilidad de abrir el camino. Ese don de la profecía, como ya había dicho antes, ya se había terminado y no era para cualquiera. Por eso también era muy difícil ver a un sacerdote dando una profecía. Vayan teniendo estas cuestiones en la mente. ¿Cuáles eran las características de una profecía? Porque hoy se habla mucho de profecía. Yo te profetizo que te irá mejor, te irá bien, serás prosperado, etc. Hoy escuchamos una infinidad de cuestiones proféticas acerca de nuestra vida, acerca de nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo y quiero que me tomen con no palabras mías, sino las palabras de Dios. Esto no es profecía, cuando te adivinan tu futuro. Eso es adivinación. Y eso es algo que Dios en su palabra dice que es pecado. La adivinación es abominación a Dios. Y muchas veces, con el afán de una vida desesperada, como ya hemos escuchado hoy varios de los mensajes que traía Perla, a veces en la vida, en la desesperación de la vida, recurrimos a esas cuestiones para apaciguar nuestra alma. Y lo único que hace es perturbarnos más. Porque cuando nosotros confiamos en algo y después nos va peor, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al que nos dio la profecía? ¿O a Dios que no cumplió su palabra? Es muy difícil esto. Por eso hay que entender que una profecía tiene 3 características. Y quisiera que sea bien claro esto. Tiene 3 características. La primera es denunciar el pecado. Denunciar el pecado del pueblo. La primera característica que tiene una profecía es denunciar el pecado. Ahora, ojo cuando alguien denuncia tu pecado. Son palabras proféticas, ¿sí? La segunda característica, dar el mensaje de arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento. Segunda característica de una profecía. Y tercera, el mensaje de salvación y de esperanza. 3 cosas que sí o sí, si ustedes recorren todas las profecías habidas y por haber en las Sagradas Escrituras, contienen estas 3 características. Denuncia el pecado, mensaje de arrepentimiento y el mensaje de salvación y esperanza. Era lo que Juan el Bautista hacía. Mucho no se dice de Juan el Bautista, porque creemos que no se dice mucho, su misión no era tan extensa, o tal vez no duró tanto tiempo.
pero sí duró un hermoso tiempo de preparación para que después Jesús viniera a dar el mensaje del reino. Un mensaje que para el pueblo de Israel tampoco era cuestión de entenderlo con facilidad. Porque cuando al pueblo de Israel le hablaban de un reino venidero de justicia absoluta y de un reino que provenía desde el cielo, ellos vivían bajo la opresión de un pueblo que estaba siendo no esclavizado al 100%, pero sí subyugado. Y ellos pensaban siempre en términos políticos cuando alguien le hablaba del reino, el reino de los cielos. Por eso para ellos también les hacía tan difícil entender que el reino de Jesús no era de este mundo, pero sí empezaba a surgir en este mundo, pero no nos libraba de la esclavitud romana o de la esclavitud de todo cualquiera que pasaba por Israel, sino que los libraba a cada uno de la esclavitud del pecado, que su reino era un reino espiritual, no físico. Era muy difícil también de entender que esta cuestión, de esa cuestión se trataba. Y Juan tendría que empezar a poner luz en esta idea. Por eso las Sagradas Escrituras habla con respecto de que Juan irá viendo el camino para que Jesús venga y siembre la semilla y sepan de qué él estaba hablando. Por eso es tan interesante entender esa profecía del papá de Juan. Hacia la parte B del verso 76, que dice, irás delante del Señor preparando el camino, no era otra cosa que preparar al pueblo para la salvación, dándole a conocer el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación. Juan tenía la difícil tarea de denunciar el pecado del pueblo, amparados bajo el legalismo de una ley mal ejecutada por mal interpretar la justicia de Dios. Porque ¿quién le podía ir a criticar a un fariseo que él no estaba cumpliendo la ley? Eran los que cumplían al pie de la letra absolutamente todo lo que la ley de Dios decía. No se equivocaban ni en una jota, ni en una tilde. Eran perfectos en la observancia de la ley. Y juntamente con ellos había, porque era una corriente que estaba dentro del mismo pueblo de Israel, que eran fanáticos observadores, que se gloriaban a sí mismos. Primer error, gloriarse a sí mismo por la observancia de la ley. No daban la gloria a Dios, que era el autor de la ley, sino que se gloriaban por hacer exactamente lo que la ley decía. En el más ínfimo detalle. Ahora, la ley de Dios es justicia absoluta. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? La ley de Dios es justicia absoluta. Ahora quiero ponerles en un aprieto. Dios es el autor de la vida. Ahora, ¿por qué una ley podía tener la facultad de matar si no era su intención? Porque Dios dio la ley. Y el autor de la ley de ninguna manera podía propiciar la muerte. Porque Dios es vida y vida en abundancia. Creo que muchas veces cuando nosotros nos centramos en esas encrucijadas y en esos enriedos de pensar, si Dios es el autor de la vida, ¿por qué me ha dado una ley que me mata? Y ahí viene donde el apóstol Pablo hace toda una interpretación espectacular sobre esta cuestión. Y
¿Cómo puedo entender eso? Es como que si Dios mismo se contradice una cosa con otra, hace algo pero dice otra cosa y que resulta en otra. ¿Será culpa de Dios o será culpa de nosotros, de nuestra ignorancia? Yo no me imagino a un Dios imponiendo un castigo. Yo me imagino a un Dios que nos ama con tanto amor que ha dado su Hijo por nosotros, para rescatarnos a nosotros. ¿Cómo podría haber un Dios que nos mate a través de una ley? Creo que desde el punto de vista humano, de justicia humana, es eso lo que significaba la ley. La ley estaba para cumplirse. Y errar en la ley significaba para el pueblo de Israel la muerte, o en muchos casos un severo castigo. Juan tenía esa difícil tarea de reinterpretar toda esa cuestión, ir dando luz a una idea de un reino que era totalmente distinto a lo que ellos venían viviendo. Por eso, en muchas oportunidades Juan fue tan rechazado en su mensaje. Y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. Juan tenía la responsabilidad de dar al pueblo de Dios, la idea general de la salvación, pues su doctrina consistía en que, decía él, el reino de Dios se ha acercado. Y eso lo podemos leer en Mateo, el capítulo 3, verso 2, cuando Juan dice, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. Imagínense a un Juan diciéndoles a los fariseos o al pueblo de Israel, que por lo general era un pueblo muy, muy instruido en cuanto a la observancia de la ley de Dios, diciéndole a un pueblo que se arrepienta de sus pecados, creyendo el pueblo que estaba libre de pecados porque observaban al pie de la letra la ley. Porque si no, automáticamente porque ellos estaban vivos en ese momento, ya era un indicio de que ellos cumplían la ley y no tenían pecado. Sin embargo, Juan va con ese mensaje duro, arrepiéntanse. En otras ocasiones le dice generación de víboras, hipócritas. Tiene todo un mensaje a un pueblo que se creía que era libre de pecado. En la segunda parte del verso 77, cuando habla acerca del perdón del pecado, el mensaje de Juan siempre mostraba esa ambivalencia que había, ¿no? Si bien denunciaba el pecado, la desigualdad, la discriminación, la corrupción principalmente en las esferas del poder religioso, y a su vez daba un mensaje de perdón mediante el arrepentimiento y el bautismo. Invitaba a Juan a que se arrepienten y que se bauticen. La misericordia de Dios, daba a conocer la misericordia de Dios y su gracia. Más al final del verso 78. En la primera parte del verso 78. Cuando nosotros leemos la parte primera, la parte segunda del verso 78, cuando él dice, nos revestirá el sol naciente del cielo para darnos luz. ¿Qué mensaje contradictorio que es esto? Otra cosa que Zacarías lo toma desde un profeta muy, muy anterior a Isaías.
post-Isaías, que era el profeta Malaquías. Toma eso del juego del sol y de la luz, ¿no? Que después vamos a tener una lectura de este pasaje. Me llama poderosamente la atención que Zacarías pone algo inverso en lo lógico que nosotros vemos todos los días. A un sol naciente que sale desde la oscuridad y va resplandeciendo y se va haciendo luz intensa, aplacando la oscuridad. Zacarías pone algo que para nosotros lógicamente no tiene sentido, una luz que desciende del cielo y pone luz en las más terribles tinieblas. Una connotación que en ese momento, Zacarías hablándole a un pueblo ignorante, no tenían ni noción de lo que él le estaba diciendo. La sabiduría que Dios pone a través de su espíritu en Zacarías es algo que no tiene lógica en ese momento, porque nadie entendía que esa profecía estaba en un plano espiritual y que la profecía que estaba dando Zacarías se refería a un mundo de tinieblas, a un mundo que estaba en plena oscuridad, en un reino de tinieblas, un reino que no pertenecía al reino de los cielos, sino al reino de este mundo, de los que hoy sigue esclavizando a personas. Juan tenía la responsabilidad de anunciar que vendría una luz, pero desde el cielo, no desde que se levantaba de las tinieblas para cubrir las tinieblas, sino directamente del cielo, algo que jamás se había mezclado con las tinieblas. Tenía una connotación espiritual muy grande esto, para entenderlo. Cuando hacia allá el verso 79, su mensaje contenía una dirección apropiada para cada vida, ¿no? Cuando él dice, para guiar nuestros pasos por las sendas de paz. El mensaje que tenía que contener, el mensaje de Juan, era justamente esa dirección que para ese momento era muy difícil de entender, porque habían escuchado que Juan les decía, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Si ellos eran observadores de la ley. Habían escuchado que Juan daría dirección a sus pasos errantes y le estaba dando un mensaje de un reino que no es de este mundo y que ellos no iban a entender jamás. Y que ese reino donde ellos vivían era un reino de tinieblas. Era una ensalada, se les hacía en la cabeza, me imagino a esas personas de esa época, que no era fácil de entenderle a Juan. Por eso era la difícil tarea de cambiar paradigmas en una sociedad que estaba acostumbrada al vivir en pecado. Que estaba acostumbrada a vivir en pecado, lejos de la voluntad de Dios. Y miren qué contradictorio. Personas que se creían ser perfectos en la voluntad de Dios, viviendo tan lejos de la voluntad de Dios que ni se daban cuenta. Que Jesús retoma ese mensaje de la salvación y del reino después, más adelante, cuando Juan ya le empieza a abrir el panorama, cuando hay gente que pensó, sí, la verdad que Juan tiene razón. Mucha gente del mismo, porque Juan no fue a predicar a los gentiles, no fue a Roma ni a otros lugares donde la gente no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo. Juan predicaba dentro de la casa, ahí en el desierto, a los gritos,
andaba Juan diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Un mensaje que muy poca gente entendía. Cuando nosotros leemos este pasaje, en esa segunda parte, cuando Juan habla acerca de la voluntad de Dios para guiar nuestros pasos a una dirección correcta, que también si nosotros prestamos atención a estas palabras, ya los registra Malaquías. Esas palabras que hablan de una luz correcta que alumbra los pasos. Ya el profeta Malaquías y Zacarías, me imagino que se habrá acordado de estas palabras que él había estudiado tantas veces. Y ahí es donde me quiero detener por unos segundos. Los sacerdotes eran eximios conocedores de las verdades bíblicas. Ellos sabían absolutamente todo lo que las Sagradas Escrituras contenían. Antes eran los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, que era el Pentateuco, y los libros de los profetas. Y muchos otros que en esta época, que hoy lamentablemente muchos no tenemos acceso a esos materiales que los profetas estudiaban en esa época, pero eran conocedores al pie de la letra. Y cuando nosotros leemos la profecía que hace Zacarías sobre su hijo, cada frase, cada idea que se plasma ahí tenía relación con algún mensaje profético de la antigüedad. Me llama tanto la atención y me pone la piel de gallina cuando pienso que Zacarías no se dejó guiar tal vez por la emoción del momento que se me desató la lengua y ahora puedo hablar de vuelta y ahí va a alabar a su hijo por lo lindo que era lo que nació ahí, un bebé espectacular. No, él se acordó de cada una de las frases de sus antecesores, los profetas que decían acerca de algo que ahora se le abrió un velo que él pudo entender el mensaje del reino de Dios. Y quedó plasmado en esa hermosa profecía. Ahora, yendo a nuestros días, ¿qué entendemos nosotros acerca de esa profecía? ¿Qué nos podemos llevar para nosotros en esta profecía? Ahora que entendemos un poco el contexto de esta profecía y cómo fue dada, tengo para darles una excelente noticia, hermanos. Esa profecía no era solo para Juan, sino para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe convertirse en un profeta de Dios para predicar el mensaje de la salvación y, si es necesario, denunciar el pecado del pueblo o individual y convertirse en el mensajero que prepara el camino en los desiertos de la vida humana. En las tinieblas de este mundo debemos que convertirnos en luz. Una luz que no viene de las tinieblas, sino una luz que baja desde los cielos. Porque nosotros nos pertenecemos más a las tinieblas. A nosotros se nos es dado un mensaje que viene del cielo, del corazón de Dios. Y tenemos que convertirnos en profetas en nuestros tiempos. Tenemos la misma responsabilidad que tuvo Juan. Y no lo digo yo. Lo dice el propio Jesucristo, el dueño de ese reino. Cuando ahí por el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, que quisiera que lo busquemos,
28. Que dice así desde el verso 18. Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Se creen ustedes discípulos de Jesucristo? No los veo muy convencidos, hermanos. ¿Se sienten verdaderos discípulos de Jesucristo? ¿O por ahí todavía están viviendo en esas penumbras donde la luz de Cristo no los pudo alcanzar a pleno? Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde Jesucristo está pronto a su regreso. No porque lo que está sucediendo afuera, ¿no? Porque si nosotros vamos a guiarnos por eso, han sucedido cuestiones mucho peores de lo que estamos viviendo ahora, que muchos decían, estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero ¿saben qué? Hay una profecía de los últimos tiempos que a mí, en lo personal, me llama poderosamente la atención. Que cuando esa señal se cumpla, el fin está cerca. Cuando la palabra de Dios será predicada hasta los últimos confines de la tierra. ¿Creen ustedes que se está haciendo eso? Yo no sé a dónde llega la señal de internet. Si hay algún confín de la tierra que hoy no tiene acceso a la señal, y que nosotros desde aquí, desde ese puntito perdido en el mundo, podamos dar el mensaje del reino de Dios. No podemos decir, nadie tiene, o hay gente por ahí todavía que no tiene la certeza de haber recibido el mensaje de Dios. Creo que estamos viviendo en un tiempo donde la palabra de Dios es escuchada hasta los últimos rincones de la tierra. Eso me hace pensar en un pensamiento muy personal, que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde estamos llamados por Jesucristo mismo a ser sus profetas en este tiempo para empezar a poner luz en un reino que va a ser de absoluta justicia y santidad. Dos palabras que nunca se tienen que separar, hermanos: santidad y justicia. Santidad y justicia. Recuerden, y si tienen el deseo de estudiar estas dos palabras, santidad y justicia, van a ver que en las Sagradas Escrituras siempre se encuentran. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, siempre tratan de separarlos y llevarlos por caminos distintos, donde la justicia va por un lado y la santidad va por otro. Dios siempre unió estas dos cosas. Nunca tienen que ir separados. Se solucionarían muchos problemas de ideologías que tenemos dando vuelta hoy, cuando nuevamente estas dos palabras se junten. Ese significado profundo de esas dos palabras se junten. Así que, hermanos, tenemos la misma responsabilidad, la misma tarea que Juan. Sobre nosotros se nos ha encomendado de tal vez gritar en el desierto. No sé cuál será nuestro desierto, que Dios nos mande a gritar las verdades de su reino, pero hágalo, no se calle. De lo único que Dios le va a juzgar, no sobre su vida pasada,
porque esa ya la perdonó. Lo que le va a echar en cara es por lo que usted no está haciendo o lo que no hizo por su reino. Y eso sí tiene un peso importantísimo. Jesús quiso llevar todo consigo. Dio su vida por nosotros. Llevó con Él lo que somos. Ahora está sobre nuestras espaldas esa responsabilidad de ir sumando para el reino de Dios. Así que, hermanos, es un desafío importante. Y uno de los desafíos importantes es lo que viene a continuación. A continuación vamos a tener la comisión que está a cargo de ir preparando un hermoso lugar para la iglesia, donde tal vez muchas personas tengan la responsabilidad de dar un mensaje en un lugar adecuado y donde muchas personas pueden albergarse y estar cómodos, como en un campamento, algún retiro, etc. Hay personas que se están preocupando por eso. Y doy gracias a Dios por ellos. Porque están haciendo algo que tal vez para nosotros, como no lo vivimos de adentro, sea insignificante. Pero cada cosa que hagamos por el reino tiene un peso importantísimo y grande para el reino de Dios. Así que quisiera invitarles en este momento a que se pongan de pie y vamos a cerrar este tiempo de que Dios nos habló al corazón y que el ánimo que quisiera poner en ustedes, en su corazón, esa intriga, ese deseo, despertar en ustedes ese deseo, es justamente de eso. Cada uno de ustedes es un profeta en esta tierra. Ahora, el mensaje es uno, ir y predicar sobre el reino de Dios. Ahora, usted no puede dar un mensaje sobre algo que no conoce. Les invito, fórmese, hermano. Busque a Dios. Otra de las cosas que contenía el mensaje de Juan era la invitación a conocer a Dios. Conózcalo. Conozca a Jesucristo. Conozca todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios. Así que la invitación está abierta para todos. Y les invito a orar. Padre bendito, gracias porque tú has sido bueno en este tiempo y nos has hablado al corazón. Padre, en esta mañana quisiera darte las gracias primeramente porque tú nos has mostrado las riquezas que hay en tu palabra, en unos pequeños versos que tú has puesto en el corazón de tu hijo Zacarías, el papá de esta persona que a nosotros nos infunde aliento cada vez que pensamos en todo lo que hizo, a todo lo que se enfrentó, a las burlas, a la discriminación, tanto que sintió que se tenía que acobijar en el desierto. Padre, por eso hoy queremos pedirte que tú nos animes a nosotros, que nos des ánimo, que nos llenes el espíritu de tu gozo cada vez que podemos diseminar la semilla de tu reino. Señor, abre puertas, abre corazones, Padre, porque en este mundo que vivimos es un mundo de tinieblas. Hoy creemos que todo el mundo te conoce, pero Padre, sabemos que no es lo mismo escuchar de ti que vivir plenamente en ti. Por eso, Padre, infúndenos primero el ánimo a nosotros de vivir lo que tú eres, para reflejar la luz que hay en ti a un mundo que vive en tinieblas. Señor, gracias porque tú nos usas a diario. Gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder estar aquí en este lugar y poder disfrutar
de este hermoso culto. Gracias a este grupo de varones de este coro que hoy nos ha dirigido y nos has dado el privilegio de poder alabarte guiados por ellos. Por eso, Padre, bendice su obra, su ministerio. También a cada uno de nosotros bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento.